Bien, nos vamos a adentrar en este segundo audio y seguimos con nuestros consejos sobre cómo criar a hijos sanos, a hijos saludables. Hace algún tiempo estaba recorriendo ya, algún tiempo, una calle viendo a niños que salían de la escuela y mientras cruzabas la calle llegó un auto que de repente frenó en seco frente a una señal que ponía escuela. Empezamos a cruzar la calle y en ese mismo momento otro automóvil vino de la misma dirección, pero en este caso vino a toda velocidad y si no hubiera sido por el reflejo que teníamos, hubiera atropellado a los chicos. Hubiéramos acabado todos en el hospital o en un cementerio. La verdad es que yo soy una persona muy tranquila y que odio todo tipo de violencia y eso me violentó, ¿verdad? Me violentó pensar que hay personas que no tienen cuidado con la regulación de sus impulsos y que pueden llegar a atropellar a los niños de esta forma. ¿Esto tiene que ver con las áreas del paleolímbico? Yo diría que sí. Cuando yo me puse a gritarle al conductor y le dije exactamente ¿qué está haciendo usted? ¿No se da cuenta que podría haber matado a los chicos? Todo mi cuerpo se transformó. Y es que cuando estamos hablando de las áreas paleolímbicas, nosotros podemos llegar a convertirnos en una persona totalmente distinta de lo que somos simplemente porque están tocando a un grupo de personas que consideramos indefensos, marginales o que pueden ser víctimas de una situación como era el caso de los niños ser víctimas de la violencia del coche. Esto es funciones del paleolímbico, ¿verdad? Algunos padres no acaban de entender por qué de repente un profesor o un padre que era muy amable llegó un día al profesor, a otro padre y fue y le pegó porque había suspendido a su hijo. Bueno, cariñosamente no estoy invitándoles a que hagan exactamente eso, solo les quiero decir que esto sucede y no se dejen engañar por las áreas límbicas. Las áreas límbicas son capaces de llegar a situaciones increíbles que son más allá que la lucha clásica del reptiliano, no porque nuestra vida está en peligro, sino porque la vida de personas o de grupos de personas a los cuales nosotros amamos o consideramos vulnerables están siendo puestas en riesgo. Y es que especialmente la vida de nuestros hijos y la de nuestros estudiantes activa la amígdala límbica y la amígdala límbica es quien toma la situación y golpea como si fuera una especie de instinto maternal increíble. Nosotros sabemos que la evolución en nuestro planeta nace y se va desarrollando a través de bebés que somos humanos inmaduros. Estos humanos inmaduros no pueden sobrevivir sin el cuidado de los demás. Bien, esa perspectiva del cuidado de los demás tiene que ver con el cerebro límbico de los demás. Más o menos el 70% del crecimiento ocurre después del nacimiento y ese 70% que ocurre después del nacimiento simplemente no hubiera podido darse si el cuidador no tuviera una área límbica apropiada. Este audio está muy orientado para los cuidadores y para los padres. En nuestra evolución, los niños necesitan cuidadores y padres que tengan áreas límbicas sanas, que puedan encender y apagar el interruptor del cerebro, que no se enciendan a la mínima, ¿verdad? Pero que tampoco no se enciendan nunca cuando están siendo los niños tratados de manera injusta. Estoy pensando en situaciones de bullying o en situaciones donde uno lleva al parque a sus hijos y adquiere o se pone en situaciones de violencia, ¿verdad? Y el niño no sabe exactamente qué hacer. Nuestra obligación como adultos es cuidar y proteger a los chicos. Y esa forma de cuidado es estar vigilando.
Imagínense ustedes que dentro del cerebro hay un interruptor y ese interruptor es donde se encuentra la amígdala límbica, esa parte del cerebro que provoca el hecho de que nosotros reaccionemos, no solamente con el estrés, sino que es responsable también de otras cosas, por ejemplo, de los juegos del poder territorial, de la marginalidad, de las injusticias, de la credulidad. En otras palabras, cuando nosotros nos encontramos en situaciones en las que vemos que niños están en peligro, por ejemplo, en abusos sexuales o cruzando la calle, como les dije, o niños que han sido abandonados, la amígdala se enciende y ni siquiera piensan en si eso es apropiado o inapropiado. Simplemente la amígdala se enciende y quiere decir que su cerebro está funcionando perfectamente. No estamos pensando si esos niños son nuestros o no. Piensen por un instante en gorilas que son capaces de defender incluso a corderitos, de poner a pequeños a salvos. Hay muchos documentales de la vida salvaje donde vemos que especies que son depredadoras son capaces de adoptar a especies que netamente habían sido sus presas. Y es que se les acercan y las protegen para que nadie pueda tocarlas. Eso es el cerebro paleolímbico, exactamente. Y una de sus funciones más importantes, más interesantes de los humanos, como hombres y como mujeres, es proteger a los débiles. Pero cuando la amígdala límbica está muy activada, la persona ya no hay manera de que se calme. Y en este audio yo les quisiera poner atención, que prestaran atención al hecho de que tiene que estar encendida, pero no pueden perder los papeles, porque los niños nos necesitan de alguna manera que estemos en calma. La amígdala nos enseña a tratar de explicar la razón por qué la otra persona se está activando cuando pasa una injusticia. Algunas veces el instinto paternal, el instinto de proteger a los niños, a los hijos contra un peligro potencial, hace que la amígdala se active sin ninguna razón, pero otras veces sí que hay razones para que se active y no se activa. ¿Qué es lo más importante de este audio? Lo más importante es que ustedes comprendan y nos lo pueden dejar luego enviándonos un comentario si así lo desean, que el cerebro paleolítico tiene diferentes funciones y entre estas funciones, aparte de la confianza y la protección, está el reaccionar cuando sucede algo injusto a nuestro grupo. Imagínense por un momento un lindo y pequeño bebé reptil, tan indefenso y tan frágil que crece a un ritmo y se va desarrollando como puede netamente, ¿verdad? Imaginen eso por un instante. Y más allá de lo que empieza a experimentar en la vida intrauterina, nace y necesita poder completarse a lo largo de su vida en casi un 70%. Imagínense que ese pequeño bebé nace, sea en Ciudad de México, en la ciudad de Madrid, de Panamá, en Buenos Aires o en San José de Costa Rica. Y que ese bebé que nace en una ciudad necesita la coordinación del desarrollo emocional y cognitivo a lo largo de los 2 años siguientes. Para que ese bebé que ha nacido desarrolle sus áreas cognitivas, es muy importante que entre en una fase donde tenga adultos. Esos adultos que tengan un cerebro límbico completamente armonizado. Si el cerebro paleolítico que acaba de activarse y los problemas que acaban de empezar a surgirle en la vida no puede encontrar referentes de adultos que le ayuden a solucionarlos, el niño o la niña va a tener dificultades. Los padres que están a punto de comenzar a ser padres o que quizás han adoptado o tienen un niño en acogida, se encuentran con este bebé, tienen que desarrollar también
cambios sustanciales en las áreas del Paleolítico y tienen que desarrollarlos para que puedan cuidar de los bebés netamente. Algunas veces han escuchado a una madre que dice, ya no puedo más con mi hijo en la adolescencia, o también a los 2 años y medio de vida, cuando dice, ya no puedo más, llevo no sé cuánto tiempo sin dormir y no puedo o no me obedece. Eso tiene que ver con las áreas límbicas, con nuestra capacidad de tener confianza en ser padres o en ser madres. Cuando el niño empieza su etapa de socialización, que es más o menos a los 2 o 3 años, y también en la adolescencia, estas áreas del cerebro límbico se vuelven a activar muy fuerte en los hijos, en los estudiantes, en los padres y en los cuidadores. Y aquí comienza una nueva odisea, una nueva manera de intentar interactuar con los otros. Y nosotros estamos llevando al niño al parque, pero a la vez le estamos vigilando que no le peguen, que no se caiga, que no le pase nada o que no haga nada a los demás. A veces tenemos un niño que es muy pegón, ¿verdad? O muy peleón y estamos intentando regularle para que no tenga problemas de mayor y también para que no haga daño a los demás. Todas esas funciones tienen que ver con las áreas límbicas y me parecen tremendamente interesantes. Cuando vemos también situaciones de egoísmo y situaciones de territorialidad, de compartir los juguetes o de pelearse en los adolescentes, son estas áreas las más inquietantes. Antes de que sepan si un bebé puede jugar o no con el otro, a lo mejor le ha mordido. Y es que los hombres en la prehistoria y los animales se muerden, se tiran cosas a la cabeza y eso es un comportamiento un poco primitivo, ustedes dirán, pero hasta cierto punto normal en términos evolutivos. Porque nosotros, esas áreas límbicas de la paleo se enciende por primera vez en la lucha por el poder y el pequeño y dulce cachorrito que tenías en tu casa de repente se ha convertido en un tigre y se ha tirado al cuello de otro niño. O el adolescente dominante que tienes en tu casa resulta que sale con un grupo y no es para nada el dominante, sino más bien el sometido. Todas esas cosas son parte de la vida, parte de nuestra evolución y probablemente empecemos a considerar que esos adorables gremlins, si me lo permiten, en realidad se pueden transformar en malvados gremlins gracias al encendido límbico que están experimentando. Básicamente, su hijo o su estudiante lo examinará a usted tanto como usted le examine a él o a ella y van a darse un juego de las áreas límbicas donde ustedes van a ver cómo se produce el proceso de la permisividad o no permisividad. En estas áreas es importante que eduquen a sus hijos a utilizar otros elementos como por ejemplo la amabilidad. No es que la amabilidad sea un imperativo a cargo de todos los desastres, pero recuerden, antes de iniciar una discusión y antes de hacer que el niño, que es todavía un mini adulto, se enfade con ustedes, comprendan suficientemente que aún no son responsables de estas áreas límbicas y que tienen que desarrollar mucho más. Nosotros tampoco estamos a cargo de niños y tampoco sabemos exactamente cómo vamos a reaccionar. No porque lo diga un libro o lo estén oyendo en un audio, ustedes van a tener un comportamiento perfecto. Si ven en sus adolescentes o en sus niños que utilizan estrategias como los que he descrito, ¿no? A veces los niños quieren manipularnos, otros seducirnos, otros hacerse los culpables, otros jugar a la marginalidad o a la credulidad. Ríanse, sonríanse porque sus hijos están utilizando las estrategias más primarias que existen en la evolución para que les presten atención límbica. Cuando dicen, mami, no te vayas, si te vas me voy a morir, o mami, ya no te quiero, ya no te voy a hablar. Todo eso es
absolutamente cosas de las áreas límbicas. Ya sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es así. Y también en los estudiantes, cuando vemos que se pelean y se dicen que ya no se hablarán nunca más y al cabo de un tiempo ya vuelven a ser amigos. Los sentimientos están fuertemente enraizados en las áreas límbicas y es necesario que nosotros nos rindamos también al peso de la evolución, dándonos cuenta del espectáculo. Hay niños que dominan a sus padres. Yo he visto algunos, no sé si ustedes los han visto. Profesores que están totalmente controlados por los niños. Y en eso tenemos que escoger si lo que queremos es que el niño gane la batalla y se convierta en el tirano de la casa, o queremos que el niño se vaya educando poco a poco y vaya soltando esos impulsos tan primarios que tiene. No porque sean pequeños se les deben de permitir todas las cosas, por supuesto que no. No creo que sea necesario hacer eso, ¿verdad? Sino que más bien tenemos que estar alerta por la mañana cuando vemos, por ejemplo, que no se quieren poner un vestido porque no les da la gana, ¿verdad? Entonces ya vemos que es un niño dominante en muchos sentidos y que ese niño quiere hacer lo que quiere y como quiere. O cuando le damos la tarea a un adolescente y dice que no, que hoy no la quiere hacer porque no tiene tiempo, porque está deprimido. Esas son también estrategias de dominación, la depresión. Forman parte de las estrategias de sumisión. Eventualmente también podemos ver que las estrategias las usan ellos con otros, no solamente en casa, sino en la relación que tienen con los otros chicos. Y ustedes pueden observar si a lo mejor ellos son sobornados o sobornan, castigan o son castigados, amenazan. ¿Cómo pueden conocer un poco más a su hijo, a su estudiante, viendo qué comportamiento tienen en la casa y también qué comportamiento tienen fuera de la misma? ¿Qué podría decirles más de las áreas límbicas que no hayamos dicho en esta clase? Sí, quisiera hablar de las influencias en el trauma. Cuando un trauma se produce en etapas tempranas, afecta seriamente a las áreas límbicas, no para el exceso de confianza, sino para la falta de confianza, y tenemos que tener en cuenta que tendrá consecuencias en las acciones posteriores de los niños. Por ejemplo, en la adopción, en el abandono, en la pérdida de un padre, en la etapa primaria. Todo eso nos hará comprender qué importante es la autoestima para alguna de estas batallas que estamos librando, pero también entender que la autoestima y la autoconfianza, que es parte de las áreas límbicas, no va a crecer de la noche a la mañana. Cuando ven ustedes a un niño que se hace el bravucón, está intentando establecer autoconfianza. Eduquemos a los chicos en asertividad. En la próxima clase hablaremos más sobre la asertividad, pero hoy creo que ya hemos tenido una buena primera dosis sobre las áreas límbicas y el cerebro. Deseo sinceramente que lo disfruten, que puedan también leer las lecturas y, como siempre, quedamos abiertos a cualquier comentario, idea o sugerencia sobre esta semana. Que estén muy bien.